Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a realizar a la luna del Principito. Me la estuvieron pidiendo bastante porque ya les compartí en el canal el tutorial del Principito, del zorro y de la rosa. Así que hoy día vamos a hacer la luna. Yo estos los he colocado poniéndoles estos palitos que son estas brochetas de acá para que sepan. Le he colocado a la rosa, al Principito y al zorro. Si desean ustedes lo pueden colocar y lo pueden pegar con silicona, pero yo he preferido dejarlo así para poder sacarlos y ponerlos. Ahora se los voy a sacar, miren. ¿Ven? Se he colocado así, solamente le coloqué ahí, lo corté y se lo ingreso a la luna. Igual hice con el Principito, solo quise ponerle en una pierna para que quede como una pierna para arriba. Y al zorro también hice lo mismo. Y la luna nos quedaría así. Esta luna vamos a necesitar los siguientes materiales. Este es hilo de algodón, 100% algodón, de 4 hebras. Y si lo medimos es de 2 milímetros de grosor. Después vamos a necesitar un crochet de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras. Necesitaremos aguja lanera. Aguja lanera. Necesitamos también algunos alfileres. Después marcador de puntos, un poco de relleno sintético para rellenar nuestra luna. Y la parte de abajo de la luna le he colocado cartón. Aquí tengo cartón, les voy a enseñar. Es el cartón. Van a cortar un círculo del tamaño de la base de la luna, que igual en el tutorial les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a pegar. Y esos serían todos nuestros materiales para comenzar a hacerla. Si les gusta el tutorial, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que se puedan suscribir y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. En la parte de abajo de la descripción también les voy a dejar el tutorial del Principito, del zorro y de la rosa, para que si desean hacerlo también lo puedan ir a ver. Entonces eso sería todo, así que comencemos. Vamos a comenzar a tejer con el color gris y vamos a hacer los círculos que tiene la luna o cráter. Entonces vamos a comenzar acá con un nudo deslizado para hacer las cadenas y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí en el primer punto que hemos tejido vamos a juntar aquí así. Y en esa primera cadena vamos a empezar haciendo un punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena que tenemos. Como ya lo unimos con el primer punto, vamos a hacer esto en toda la vuelta hasta tener los 10 puntos bajos y volvemos. Miren, acá ya terminé de tejer los 10 puntos bajos. Aquí en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra un poco larga para poder después coser este círculo a la luna. Y de estos vamos a hacer 3 iguales. Aquí yo ya hice los otros 2. Entonces de estos de 10 cadenas vamos a hacer 3. Y aparte vamos a hacer uno con 15 cadenas. 1 o 2. Ya si desean hacen más círculos y es de acuerdo al gusto de ustedes. Lo que he hecho es lo mismo. He tejido 15 cadenas y un punto bajo en cada cadena, lo único en un punto deslizado al final y listo. Entonces aquí tendría los 3 círculos de 10 cadenas con 10 puntos bajos alrededor y acá el de 15 cadenas. Yo voy a hacer estas 4, si ustedes desean hacen más. Ya ahora esto lo vamos a reservar y vamos a empezar a tejer la luna. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces vamos tejiendo así 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro punto bajo, lo marcamos y ahora tejemos un aumento. Y vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento. La vamos a repetir esta serie en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 7 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 8 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta
y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Miren, acá ya terminé de tejer la vuelta 10. Ahora esto van a tejerlo hasta la vuelta 10, que va a ser la parte de abajo de la tapa de la luna. ¿Ya? Lo que van a hacer para la tapa, primero tejen esto, llegan a la vuelta 10, que es hasta acá, y en el siguiente punto solamente hacen un punto deslizado, una cadena, y dejan, acá dejen una hebra pequeña, porque en la parte de arriba vamos a dejar una hebra larga para coser. Eso es lo que van a hacer para la tapa. Ahora, para hacer la parte de arriba de la luna, aquí vamos a tejer lo mismo que hemos hecho hasta la vuelta 10, van a hacer lo mismo hasta acá, y vamos a seguir desde la vuelta 11 así hasta la vuelta 18, tejiendo un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 60 puntos bajos. Entonces tejemos hasta llegar a la vuelta 18, un punto bajo en cada punto, y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 18, vamos a sacar el marcador y de la misma manera que cerramos la tapa vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, dejamos una hebra larga para después poder unirlo a la tapa y jalamos ahí y cerró. Entonces esta sería la parte de arriba de la luna. Esta sería nuestra tapa, que la vamos a coser aquí en la parte de abajo, pero antes de coserla lo van a poner así al revés, y el cartón, este es cartón, vamos a pegar aquí, cortan un círculo del mismo tamaño que esta tapa y lo vamos a pegar con silicona. Lo voy a pegar y volvemos. Miren, acá ya pegué el cartón aquí a la tapa y ahora vamos a coserlo con la parte de arriba, y lo que vamos a hacer es agarrar la hebra de acá, esta sería la hebra de adelante de la tapa, vamos jalando y aquí vamos a agarrar la hebra de atrás y de la tapa la hebra de adelante. Y vamos a ir jalando así. Ya, entonces así lo vamos a ir cosiendo, tejiendo de acá de la parte de arriba con la hebra de adelante y de la tapa con la hebra de atrás. Vamos jalando y vamos uniendo así. Vamos a hacer esto por toda la vuelta, agarrando así un punto de cada lado. Y antes de que terminen de cerrar la luna, cuando ya quede un espacio así más o menos, la vamos a rellenar bien para darle forma, y de ahí la terminamos de cerrar. Miren, antes de terminar de cerrar le he colocado el relleno, lo forman bien, que quede bien formado, y después van a seguir cerrando de la misma manera, agarrando así un punto de cada lado. Ya, entonces ahora sí que está bien relleno, lo vamos a terminar de cerrar y al final vamos a hacer un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, ya así me quedó, ya terminé de coser todo. Ahora le vamos a coser los cráteres, estos de aquí yo se los voy a colocar con el alfiler y de ahí les enseño cómo los voy cosiendo. Miren, ya le cosí los tres cráteres o círculos. Vamos a coser este último con ustedes, y aquí lo único que he hecho es colocarlo, lo colocan donde ustedes quieran, y vamos a agarrar un punto acá de la luna y agarramos un punto de este círculo. Seguimos agarrando acá un punto de la luna y agarramos un punto del círculo y vamos jalando. De esa manera vamos a coser todo el alrededor hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, acá ya le di toda la vuelta y lo que yo hago es salir acá por un costado
Y aprovecho esta hebra que es con la que hemos comenzado el anillo mágico para tejer este círculo. También la voy a sacar por ese mismo lado. Y con estas dos hebras lo que hago es hacer 2 nudos. Cortamos las hebras del mismo tamaño y con la aguja lanera ingresamos por ese mismo agujero y voy a salir por otro lado para esconder esas hebras. Y miren, de esa manera vamos a coser. Miren, de esa manera cosemos los demás y ya ustedes lo colocan donde ustedes más les guste. Si desean hacen así 4 o si desean hacen más y lo ponen alrededor de la luna. A mí me gusta así porque esta parte es la que se va a ver, que sería la parte de adelante. Miren, y este sería nuestro lindo resultado. Ya le coloqué la rosa, al principito y al zorro. Lo único que hice para colocarlo es, miren, le puse esos palitos de brochetas, que son estos de aquí. Acá se los voy a mostrar para que sepan. Estos de aquí, que son esos palitos de madera, se los he colocado aquí. Le ingresé en la rosa y lo coloqué acá. Y al principito se lo puse igual en las piernas y lo coloqué. Si ustedes desean le echan silicona para que quede pegado o lo dejan así para que lo puedan sacar y lo puedan poner. Ya sería al gusto de cada uno. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que se puedan suscribir y que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chao, chao.